Shabbat Shalom, bendiciones del Eterno, qué gusto saludarles a cada uno de ustedes, que la paz y la bendición del Eterno sea sobre sus vidas. Soy el Shalia Kale Soto y con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Rabbi Yeshua y con el permiso de nuestro Rav Dan Ben Abraham, en este día de Shabbat quiero compartirles un poco algunos aspectos acerca de la porción de la Torá que se estudia este día de Shabbat, que se conoce como la Parashá Vayera. Y bueno, estamos transmitiendo en vivo simultáneamente a través de Instagram y a través de YouTube, esperando que estas transmisiones puedan ser de bendición para muchos de ustedes, que puedan llegar a muchos hogares y que esta palabra que Hashem ponga en nuestra boca sea para edificación y crecimiento espiritual. Siempre me piden que salude, me escriben por WhatsApp, por las redes sociales, que les envíe saludos, así que voy a tomar unos minutos para saludar a algunas personas, bueno, comunidades mejor dicho, que siempre nos están pidiendo que les saludemos en nuestras transmisiones. Quiero comenzar por todas nuestras comunidades en los Estados Unidos, la comunidad de New York, la comunidad de Miami, la comunidad de California, los grupos que tenemos, las comunidades en Georgia, tanto en Atlanta tanto en Gainesville como en Marietta, y los grupos de Torah que se están levantando en Houston, en Tennessee, en Florida, en distintas partes de los Estados Unidos, la comunidad de North Carolina y South Carolina, a las cuales les enviamos muchos saludos y muchas bendiciones. Esperamos que Hashem esté con ustedes en estos tiempos importantes que nos ha tocado vivir. También saludamos a nuestras comunidades en México, todas esas bellas comunidades que tenemos allá en México lindo y querido, a los cuales amamos mucho, a la comunidad de Puebla, a la comunidad de Veracruz, a la comunidad de Tapachula, a la comunidad de Morelia, y a todos los grupos que están surgiendo en diferentes partes de México. Les enviamos muchos saludos y muchísimas bendiciones. A el hermoso y precioso grupo que están en Guatemala, a los cuales les enviamos muchos saludos. Extrañamos esas lindas montañas allí en Don Marcos, como lo llamamos queridamente a esa región. Muchas bendiciones a los hermanos en Sibinal, en Tacaná, en La Vega del Volcán, en Carmen Cecilia, en Shela, en todos esos lugares. Enviamos muchísimos saludos y muchas bendiciones a toda esa gente querida en Guatemala. Oramos mucho y enviamos un saludo muy especial por la gente en Honduras, que producto de estas lluvias que se han desatado sobre Honduras, han causado inundaciones fuertes. Le pedimos al Eterno que les guarde en completa paz, en completa salud, y que todas las cosas que hayan perdido materialmente puedan recuperarse, y que la bendición de Dios esté con la vida de cada uno de ustedes. Así que un fuerte abrazo a todas nuestras comunidades en Honduras, a todos nuestros amigos en Honduras. La bendición del Altísimo esté con ustedes. Estamos en tefilá por sus vidas. También por nuestros hermanos en Nicaragua, que también han sufrido producto de estas lluvias. Enviamos muchos saludos y bendiciones a todos nuestros grupos ahí en Nicaragua. Que la bendición del Altísimo sea sobre sus vidas, el Eterno sea guardándoles, protegiéndoles y bendiciéndoles de una manera especial. A nuestros hermanos en El Salvador, en Panamá, enviamos saludos, bendiciones. En Colombia, todas esas lindas comunidades que tenemos en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Pitalito, en Guacarí, en todas estas zonas de la hermosa Colombia, a todos esos grupos que están diseminados por este hermoso país. Enviamos muchísimas bendiciones y muchísimos saludos. A nuestras comunidades aquí en Venezuela, también les enviamos muchos saludos. Tenemos comunidades en Puerto Ordaz, tenemos comunidades en Catialamar, tenemos comunidades en Caracas, tenemos comunidades en Maracay, acá donde me encuentro, tenemos comunidades y grupos de estudio en
Los Morros, en Barinas, en el Táchira, a todos estos grupos, bendiciones en Barquisimeto, Mariara. Enviamos muchos saludos y muchas bendiciones a todas nuestras comunidades acá en Venezuela y a todos los grupos que se están levantando de una manera extraordinaria en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en Chile, donde se están levantando dos preciosas comunidades en Chile, a las cuales enviamos saludos, muchas bendiciones a los hermanos en Paraguay, Uruguay. Toda Latinoamérica está siendo llena de conocimiento de la Torá y por eso estamos regocijados y enviamos muchos saludos y bendiciones. Y también a nuestros hermanos de Europa les deseamos Shavua Tov, una buena semana, dulces sueños también, que descansen, especialmente a nuestras comunidades en Sefarat, en la hermosa tierra de España, Sefarat, que llevamos en nuestra alma, en nuestro corazón. Enviamos muchos saludos al grupo que se está levantando en Madrid y a la comunidad en Altea, en Águilas, Murcia. Saludos y muchas bendiciones del Altísimo sobre la vida de cada uno de ustedes. Bueno, después de dar todos estos largos saludos, vamos a hablarles entonces de esta porción de la Torá que con la ayuda del cielo, bajo la autoridad de nuestro Rab, Dan Ben Abraham, esperamos que esto que queremos tocar pueda ser de bendición. Esta es una parashá muy rica. Esta parashá muy rica. Hay por lo menos 4 recursos. Hay 4 recursos espirituales, por lo menos, aquí en esta parashá. ¿Ok? Y quiero destacar de una manera especial, antes de tocar un tema, que es el que quiero desarrollar y que hemos anunciado en las redes sociales, que hemos titulado esta enseñanza como la Parashá Vayera y aprendiendo de las generaciones antiguas. Y ese tema lo vamos a desarrollar un poco más adelante, pero antes de eso, quiero decirte que la Parashá Vayera se encuentra en el libro de Génesis a partir del capítulo 18 hasta el capítulo 22. ¿Okay? En estos 4 capítulos se desarrolla esta porción de la Torá que tiene por nombre Vayera, un término muy importante porque nos habla de una revelación divina que tuvo nuestro padre Abraham. Abraham vislumbró al Altísimo, estaba en un éxtasis espiritual, en una revelación profética, Hashem revelándole los días del fin. Y eso es lo que nos revela el término Vayera, ¿okay? Que da nombre a esta parashá, Vayera. Esa revética, esa enseñanza, ese mensaje de revelación que tuvo nuestro padre Abraham. Y en medio de ese éxtasis, en medio de esa revelación espiritual que estaba teniendo nuestro padre Abraham, aparecen 3 personas allí en el camino, y Abraham las logra vislumbrar, y según nuestros sabios, Abraham dejó la presencia divina, dejó la revelación que tenía para cumplir con la misma de la hospitalidad, ¿okay? Para ir a cumplir la misma, es decir, a pesar de la extraordinaria revelación que estaba teniendo nuestro padre Abraham en ese momento, no se olvidaba de el servir al prójimo. Y cuando vio a 3 personas a lo lejos que venían caminando, Abraham se levantó corriendo y fue a atenderlos. Bueno, estas 3 personas resulta que no eran personas como Abraham lo pensaba, sino que eran malachim, ángeles ministeriales, ángeles celestiales, que vinieron al encuentro de Abraham con bendiciones. ¿Okay? Y es aquí donde quiero destacar los 4 recursos espirituales que está en esta parashá. ¿Por qué? Porque estos 3 ángeles vinieron cada uno con una misión específica que revela un recurso espiritual que tiene esta parashá. ¿Okay? Y quiero que prestes atención a las misiones de estos ángeles
que nos revelan 3 de las 4 recursos espirituales que encontramos en esta parashá. ¿Okay? ¿Cuáles son esos 3 recursos espirituales? Bueno, uno de esos ángeles que vino al encuentro con nuestro padre Abraham fue Rafael, el Malach Rafael, el ángel Rafael. Y Rafael venía a traer sanidad a nuestro padre Abraham, que se encontraba adolorido por causa del Brit Milá, o la circuncisión que se había realizado 3 días antes. Y Abraham todavía tenía la molestia y el dolor por causa de la circuncisión. Recuerden que era una época donde no existía bisturí, no existían todos estos equipos médicos de hoy en día, no existía anestesia, no existían calmantes como hoy en día los tenemos. Y Abraham tenía 3 días de circuncidado con una piedra filosa y se encontraba adolorido. Y un malach, un ángel, fue enviado por parte de Hashem. Un malach fue enviado por parte de Hashem con sanidad. Así que uno de los recursos extraordinarios que están provistos para nuestras vidas en este día de Shabbat es la sanidad. La sanidad. ¿Ok? Si estás padeciendo alguna enfermedad, lo aleino, Hashem guarde a todo nuestro pueblo Israel. Pero hay personas que están padeciendo enfermedades. Aquí hay recursos para tu sanidad. Y en esta porción de la Torah, Hashem quiere traer sanidad sobre ti. Y yo quiero declarar esa palabra de sanidad sobre tu vida. Ana Hashem Rafalo. Ana Hashem Rafala. Oh Eterno, sánalos. Sana a los enfermos que están en este momento padeciendo alguna necesidad. Y que la fuerza espiritual que está contenida en esta parashá pueda traer sanidad sobre sus vidas, pueda traer alivio, pueda traer curación, pueda traer fortaleza, pueda traer completa sanidad sobre tu vida en esta hora. Es una de las cosas que deseamos con todo nuestro corazón, que puedas recibir en esta hora la sanidad completa. Refuáchelema sobre tu vida en este día de Shabbat, donde hay provisión de sanidad. Que así como el Malach Rafael vino a traer sanidad sobre nuestro padre Abraham, si hay algún enfermo viendo esta transmisión, que este mismo Malach pueda ser enviado por el trono celestial a traer sanidad sobre tu vida en este día. ¿Ok? Ana Hashem Rafalo. Ana Hashem Rafala. Por favor, Eterno, sánalo. Por favor, Eterno, fortalécelo. ¿Ok? Ese es uno de los recursos espirituales que encontramos en esta porción de la Torah extraordinaria que estamos estudiando en este día. Otro de los recursos espirituales que se encuentran en esta parashá está revelado en el otro ángel que vino al encuentro con nuestro padre Abraham, y no fue nada más y nada menos que el Malach Gabriel. ¿Ok? El Malach Gabriel, a anunciar buenas nuevas sobre la vida de nuestro padre Abraham. ¿Cuál fue la buena nueva que Hashem anunció sobre la vida de nuestro padre Abraham? Que iba a tener un hijo con su esposa Sara, aún en la vejez. Imagínate esa buena nueva, después de 100 años esperando tener un hijo. Hashem envía un malach, el malach Gabriel, a anunciarle a nuestro padre Abraham la bendición de que van a tener un hijo. Quizás aquí en esta transmisión hay una persona que está deseando querer un hijo, que están luchando por muchos años y que están deseando con toda su alma poder tener un hijo. Esta es la parashá. Esta es la provisión del cielo, que así como Hashem envió al Malach Gabriel con esa buena nueva de anunciar ese nacimiento de un hijo, así sea sobre tu vida, si estás esperando esa bendición sobre tu vida de una manera especial.
¿ok? Pero quizás tú no estás esperando un hijo, quizás estás esperando otra bendición. Bueno, que venga a tu vida en este Shabbat un malaj con provisión del cielo para esa bendición que estás esperando sobre tu vida. Pueda Hashem enviarla sobre ti, que los malajim ministeriales te visiten tu casa, así como visitaron a nuestro padre Abraham, trayendo bendición, anunciando buenas nuevas a nuestras vidas, y que así sea también con tu vida y con la vida de todo Israel. Es nuestro deseo y nuestro anhelo en este día del Shabbat. Bueno, el tercer recurso, quizás aparentemente pudiéramos verlo como no bueno, pero en sí es bueno, ¿ok? En sí es bueno. A pesar de que pudiéramos verlo, este tercer recurso como no bueno, en sí es bueno. ¿Cuál fue este tercer recurso? Bueno, vino un malaj a Abraham Avinu, conocido como el malaj Mijael. Y la misión de Mijael era anunciarle, no solamente anunciarle a Abraham, sino ejecutar la destrucción de dos ciudades terribles que había en la época de Abraham, como lo eran las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿okay? Sedón y Amorá. ¿Okay? Estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, eran unas ciudades terribles que existían en la época de nuestro padre Abraham. Y Hashem envió un malaj y le reveló a Abraham que iba a ser destruida estas ciudades. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un juicio, ¿okay? Sin lugar a duda, estamos hablando de un juicio celestial en la generación de Abraham. Y quizás pudiéramos ver esto como un recurso malo, ¿okay? Quizás pudiéramos verlo como un recurso no bueno, pero este recurso espiritual en nuestras vidas es importante, porque es la revelación de Dios de las cosas que el Eterno va a hacer en nuestra generación. Permita Hashem que seamos considerados como nuestro padre Abraham, amigos de Hashem, que seamos considerados delante de nuestro Padre Celestial como justos, para que Hashem pueda revelar a nuestras vidas las cosas que vienen a nuestra generación. Aunque no sean buenas en su totalidad, podamos tener nosotros la revelación, y esa revelación nos ayuda a entender qué tenemos que hacer en esas circunstancias difíciles. Entonces, aunque este recurso espiritual pareciera no ser bueno, es un recurso importante, porque es revelación del cielo sobre las cosas que puedan acontecer en nuestras vidas. Dice la Escritura, Hashem revela a sus siervos los profetas las cosas que va a hacer. Y por lo tanto, este recurso espiritual es importante. Permita al cielo que las cosas que Hashem vaya a hacer en nuestra generación, que esperamos que sean buenas todas, que sean de bendición, de vida y de paz, pero aún las cosas malas que puedan ocurrir en nuestra generación, pueda el Kadosh Baruj Hu, pueda el Santo bendito sea, revelarnos esas cosas, como Hashem se las reveló a nuestro padre Abraham. Número 1, para que nos preparemos. Y número 2, para que actuemos, tal como nuestro padre Abraham estuvo dispuesto a actuar. ¿Ok? Estuvo dispuesto a actuar. Y finalmente, en estos 4 recursos espirituales que quiero anunciarte en este día, aunque el tema lo vamos a desarrollar después, el 4º recurso espiritual que podemos encontrar de una manera importante en esta parasha es expiación de pecado. Expiación. Capará. Borrar nuestras faltas. Como dijo uno de nuestros profetas, echar a lo profundo del mar nuestras iniquidades. Y que nuestros errores y nuestras faltas puedan convertirse en blancos, puedan ser nuestras cuentas
saldadas delante de Hashem y podamos tener expiación. Aquí, en esta parashá, hay uno de los recursos espirituales más extraordinarios de expiación que podemos encontrar. ¿Por qué? Porque aquí en esta parashá tenemos esa extraordinaria lectura que se conoce como la Akedah. ¿Ok? La Akedah Yitzhak, la atadura de Isaac. Y en esta Akedah es una figura de lo que consumaría nuestro Ribes HaKadosh Yeshua en el madero del Gólgota. Es decir, la prueba de Abraham con la atadura de Isaac que no se consumió. Porque todos sabemos y hemos visto en la Torá que la Torá dice: Abraham, no lo hagas porque ahora sé que tienes temor de mí. Esa Akedah que no se consumió tenía como propósito proyectarnos y revelarnos la provisión que el Eterno sí daría para la expiación de nuestros pecados. ¿Okay? Y por lo tanto, en la Akedah Yitzhak, en la atadura de Isaac, está escondida y está revelada la provisión de la Akedah Yeshua, la atadura de Yeshua, para bien, para vida y para paz. Y por lo tanto, aquí hay una fuente de expiación espiritual para nuestras vidas de manera importante para cada uno de nosotros. Entonces, estos son los 4 recursos espirituales que tenemos en este Shabbat, de los cuales tú tienes que aferrarte y echar mano de estos 4 recursos espirituales en tu vida. Número 1, sanidad. Sanidad. Aquí hay recursos de sanidad. Con el ángel Rafael que visitó a nuestro padre Abraham para sanarle. Aquí hay recursos de sanidad dispuestos para tu vida. Si necesitas sanidad en esta parashá, hay provisión de sanidad y Hashem puede sanarte de tus enfermedades, porque está la provisión en este Shabbat. Número 2, hay recursos de buenas nuevas, de buenas noticias para tu vida, de bendición para tu vida. Hashem te va a anunciar buenas nuevas. Si confiamos en Hashem y tomamos y echamos mano de los recursos espirituales, aquí hay provisión de buenas noticias para tu vida, de bendición para ti, por los méritos de Mashiach. Número 3, aquí hay recursos de revelación. Hashem te va a revelar las cosas que va a hacer para que podamos prepararnos y podamos actuar en medio de estas circunstancias que vienen al mundo. No nos van a tomar por sorpresa, porque Hashem nos da la revelación para que podamos prepararnos y podamos actuar en medio de esa revelación. Y número 4, en esta parashá hay expiación, perdón de nuestros pecados. Así que todos estos recursos son extraordinarios y lo encontramos aquí en nuestra Sagrada Torá, en esta parashá que tiene por nombre Vayera, y se le apareció el Eterno a Abraham. Pero hay un tema que es el que quiero desarrollar, que he titulado este tema con el nombre de Aprendiendo de las generaciones pasadas. ¿Okay? Aprendiendo de las generaciones pasadas. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón he titulado esta parashá con este nombre? Porque cuando estuve estudiando esta parashá, llamó mi atención fuertemente el tema de Sodoma y Gomorra. Y pude encontrarme allí ciertas informaciones basadas en la tradición de nuestros padres que nos ayudan a entender la raíz espiritual de las cosas que ocurrieron, que llevaron a las civilizaciones de Sodoma y Gomorra a su caos y a su destrucción. Y una de las cosas que tenemos que hacer es aprender de los errores ajenos para evitar cometer los mismos errores. Una persona que aprende de los errores de otros es una persona sabia y entendida. Si nosotros logramos aprender de las lecciones que están contenidas en la Torá, para poder aprender de esos errores, seremos sabios y seremos bendecidos por Hashem.
Dice un texto en nuestra Mishnah Netzarita que las cosas que ocurrieron a nuestros padres ocurrieron para amonestarnos a nosotros, a los cuales nos han alcanzado los días del fin. Entonces, las cosas que ocurrieron en la antigüedad, las cosas que ocurrieron en el pasado, ocurrieron con un propósito: amonestarnos a nosotros, enseñarnos a nosotros, instruirnos a nosotros. Y por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es aprender de las cosas pasadas, aprender de los errores pasados, para que no cometamos los mismos errores que las generaciones antiguas cometieron, y podamos entonces nosotros perfeccionarnos en nuestra vida, en nuestra manera de vivir. Entonces, quiero invitarte a que analicemos un poco qué fueron las cosas que llevaron a las civilizaciones de Sodoma y Gomorra a la corrupción moral y espiritual que alcanzaron, que los llevó a su destrucción. ¿Qué fue lo que estas generaciones cometieron? ¿Qué fue lo que estas generaciones hicieron para ser castigadas por el cielo? ¿Cómo fue ese proceso de corrupción espiritual para que nosotros podamos aprender de eso y podamos evitarlo? Podamos apartarnos de eso y podamos aprender la lección para bien, para vida y para paz y para crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Bueno, déjame decirte algo. La generación de Sodoma y Gomorra inició estas dos ciudades, iniciaron con una buena intención. Con una buena intención. Ellos no querían cometer los mismos errores que cometió la generación del diluvio. Ellos no quisieron cometer los mismos errores que cometieron la generación del diluvio. Ellos querían apartarse completamente del mal obrar de la generación del diluvio para evitar ser castigado como fue castigada esa generación. Entonces, ¿cuál fue el razonamiento? ¿Cuál fue el razonamiento que los habitantes de Sedom y Amorrá, de Sodoma y Gomorra, llegaron, que los llevó a tomar unas medidas que ellos radicalizaron? Y esa radicalización de esas medidas los llevó a un enfriamiento que fue llevándolos poco a poco a la corrupción moral y espiritual que ellos cometieron. Pero como te dije en un principio, la generación de Sedom y la generación de Amorrá lo tenían con una buena intención. Ellos no querían cometer los mismos errores de la generación del diluvio, de esa generación que fue destruida por las aguas en los días de Noah, en los días de Noé. ¿Ok? Ellos no querían cometer esos mismos errores. Y por lo tanto, estas generaciones quisieron hacer lo opuesto a lo que hicieron aquellos. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió en aquella generación del diluvio? Bueno, en la generación del diluvio, dice la Torá, que se llenó de robo, se llenó de violencia, se hurtaban y se robaban los unos a los otros. Esa fue la característica de la generación del diluvio, de los días de Noé. El robo, ¿okay? La violencia, el hurto, el quitarle a las cosas por la fuerza. ¿Okay? Esas fueron las características de la generación de Noah. Entonces, la generación de Sodoma y Gomorra, estas dos grandes ciudades, no quisieron cometer los mismos errores. No quisieron cometer los mismos errores. ¿Qué hicieron estas dos grandes ciudades? Ellos dijeron, vamos a defender la propiedad privada. Vamos a defender la propiedad privada. Y en su deseo de defender la propiedad privada,
comenzaron a establecer una serie de leyes. Una serie de leyes radicalizadas con el propósito de defender la propiedad privada a tal punto para protegerte de esta manera de no caer en el mismo error de la generación de Noé. Entonces, la ciudad de Sodoma y Gomorra quisieron aprender de los errores de la generación de Noé, pero se radicalizaron. No fueron flexibles. Se fueron al extremo. Y ese extremo causó un daño en sus vidas tan grande que los llevó a la corrupción moral y espiritual. En un principio estaba bien lo que ellos querían hacer, la defensa de la propiedad privada. No permitamos el robo en nuestra ciudad. Vamos a hacer que lo privado, que lo que es de una persona se respete. Se respete. Y por lo tanto, de esa manera no vamos a cometer el mismo error de aquella generación que fue destruida por el diluvio. Aquí, en nuestras ciudades, en Sedón y Amorá, en Sodoma y Gomorra, se va a respetar. Y para eso vamos a establecer una serie de leyes. Y toda la población de estas dos ciudades estuvieron de acuerdo. Imagínate, proteger la propiedad privada, proteger lo tuyo, proteger lo que te pertenece y evitar de que eso sea para otra persona, sea quitado de ti para otra persona. Entonces ese fue lo que ellos quisieron establecer, pero cometieron un error. En resguardar y salvaguardar este principio importante de protección de la propiedad privada, comenzaron a establecer una serie de leyes radicales, inflexibles, que comenzaron a dañar la moral de estas dos ciudades y los llevaron a una corrupción terrible que los llevó a un castigo y a una destrucción, como fue lo que nos anuncia esta parashá. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Mira, en el deseo de proteger la propiedad privada, las ciudades de Sodoma y Gomorra comenzaron a establecer leyes. Y estas leyes fueron tan radicales que llegaron a prohibir, escucha, llegaron a prohibir la hospitalidad. Quisieron ser tan radicales que prohibieron incluso la hospitalidad. ¿Por qué razón? Porque la hospitalidad tienes que despojar de lo tuyo para dárselo a otro. Y ellos querían proteger la propiedad privada. Recuérdate, ellos analizaron la generación del diluvio, que el robo fue lo que los llevó a la destrucción. Ellos no querían caer en ese mismo error, querían proteger la propiedad privada, pero fueron tan radicales que prohibieron la hospitalidad. Nadie podía ser hospitalario. Nadie podía regalarle un vaso de agua a otra persona, porque eso significaba dar de algo tuyo a otro. Y como ellos querían proteger la propiedad privada de una manera radical, entonces ellos prohibieron por completo cualquier tipo de pérdida de la propiedad, incluyendo cuando fuera espontánea, cuando no sea hurto, sino que alguien quiera dar a otro. Entonces, nadie va a dar. Aquí se va a proteger la propiedad privada y por lo tanto nadie puede hospedar a nadie. Nadie puede regalarle un pedazo de pan a un hambriento. Nadie puede regalarle un vaso de agua a un sediento. Nadie puede recibir en su casa a alguien. ¿Por qué? Porque eso implica que le des de comida, le des de lo tuyo. Y por lo tanto eso disminuye tu capital, eso disminuye tu propiedad. Y nuestras ciudades se van a establecer con un parámetro que es la protección de estas cosas.
Entonces, esa radicalización los llevó entonces a un error. Los habitantes de Sodoma y Gomorra comenzaron a ser frívolos. Comenzaron a ver a la gente con necesidad y no llenarse de misericordia por el necesitado. Comenzaron a ver a las personas en desgracia y no a sentir nada en la fibra de su corazón. ¿Por qué? Porque ellos tenían por ley el proteger lo tuyo. Y si alguien sufrió una desgracia, eso es lo que le tocó y por lo tanto esa es tu situación, nadie te va a ayudar. Y esa frialdad de corazón, esa frialdad del alma, comenzó a llevar a las generaciones de Sedón y Amorrá a una corrupción moral. ¿Qué fue lo que los llevó a la corrupción moral, a caer en una situación tan terrible que merecían la destrucción? La frialdad de corazón. ¿Entiendes esto? La frialdad de corazón, el dejar de sentir padecimientos por una persona que estaba necesitada y voltear su mirada a la necesidad de alguien, fue lo que los llevó a una corrupción espiritual y moral. La frialdad de corazón. Hubo algo que pudo haber cambiado la historia de Sodoma y Gomorra. En un momento, Abraham y Lot comenzaron a tener problemas porque los pastores de Lot estaban teniendo problemas con los pastores de Abraham, porque se habían multiplicado mucho los rebaños y no había suficiente para estas dos familias. Y Abraham tomó la difícil decisión de separarse de Lot, su sobrino. Y le hizo una propuesta a Lot. Mira la tierra delante de ti y elige tú a dónde quieres ir. Elige tú a dónde quieres ir. Si tú vas hacia la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo miré a la izquierda. Elige tú. Bueno, Lot alzó su mirada y vio las tierras que conducían hacia Sodoma y Gomorra y eligió ese camino. Abraham tuvo que elegir el camino opuesto. Si Lot hubiese elegido el otro camino, Abraham se hubiese dirigido hacia la ciudad de Sodoma y Gomorra y le hubiese cambiado su mal proceder. Hubiese impactado y con su ejemplo, con su conducta, con su hospitalidad, con su amor, con su entrega, les hubiese enseñado el camino correcto. Y Sodoma y Gomorra no hubiesen sido destruidas. Pero quien fue hacia allá no fue Abraham, fue Lot. Cuando Lot llegó allá, Lot no se vio a sí mismo con la capacidad de enseñarles. Lot vio las circunstancias de esas naciones y tuvo temor. Ese temor, ese miedo paralizó la vida de Lot y causó que Lot no hiciera un impacto en esa generación. Lot siguió su vida en Sodoma y Gomorra, pero no causó un impacto. No mostró la luz de la generosidad, la luz del servicio, la luz del amor, la luz de la piedad. No se la mostró a los habitantes de Sodoma y Gomorra. La resguardó para sí. La resguardó para sí. Pero Abraham tuvo que agarrar otro camino y siguió enseñando, siguió mostrando el camino correcto, que era la bondad, que era el Hesed,
que era la hospitalidad, que era el servicio, que era el amor. Por lo tanto, acá tenemos dos ejemplos completamente opuestos. Sodoma y Gomorra, anti-bondad, anti-hospitalidad, anti-servicio, frialdad de corazón. Y por otro lado tenemos a Abraham, hospitalidad, amor, entrega, servicio. Estos dos modelos son completamente opuestos. Uno, la bondad. El otro, la antibondad. Uno, el amor. El otro, la frialdad de espíritu, la frialdad de corazón. Y estos dos modelos subsistieron en la misma generación. De hecho, enseña nuestro sabio que cuando una fuerza espiritual se levanta en una generación, una fuerza opuesta se levanta con el propósito de hacerle fuerza, oposición a esta fuerza espiritual. De hecho, tenemos muchos ejemplos en la Escritura. Uno de ellos es que cuando el Eterno levantó por un lado a Moisés, a Moshe Rabbeinu, por otro lado se levantó una fuerza completamente opuesta a Moshe, que fue Bilam o Balaam, como se conoce en las traducciones cristianas. Balaam era lo opuesto a Bilam, a Moshe, perdón. Eran dos fuerzas completamente opuestas. ¿Ok? Y estas dos fuerzas tenían que existir en la misma generación para que una pudiera sobrepasar la otra y entonces la buena pudiera mostrar su fuerza frente a la oposición que tenía. Bueno, lo mismo ocurre en la generación de nuestro padre Abraham. Abraham, la bondad, hospitalario, entregado, servicio, dispuesto a dar todo por otros. Incluso hasta su propia vida, como lo demostró cuando fue a rescatar a su sobrino Lot. Abraham, el Gesed, la bondad. Sodoma y Gomorra, lo contrario, la fuerza opuesta. Frialdad de corazón, antibondad, antiservicio, anti todo. Y por lo tanto, esta fuerza se levantó con el propósito de que la fuerza de Abraham pudiera surgir y pudiera mostrar un ejemplo correcto en esa generación. Los habitantes de aquella época tenían delante de sí estas dos fuerzas. Tenían el ejemplo de Sodoma y Gomorra, gente frívola, gente sin bondad, gente incapaz de regalarle un vaso de agua a un sediento, gente incapaz de darle un pedazo de pan a un hambriento. Ese era un modelo. El otro modelo que tenían era Abraham, completamente lo opuesto. Un hombre entregado, un hombre al servicio, un hombre que daba de lo suyo por amor a los otros. Un hombre que esperaba constantemente poder servir y poder ser bondadoso, amante de la hospitalidad, a tal punto que según la memoria de nuestro pueblo, la tienda de Abraham tenía 4 puertas, para que no importara por dónde viniera un visitante, siempre pudiera encontrar una puerta abierta delante de él. Para que no tomara la molestia de tener que rodear la tienda para conseguir una puerta. La tienda de Abraham tenía 4 puertas. De esa manera, no importaba de dónde viniera un visitante, siempre encontraba una puerta abierta. Ese era el modelo de Abraham. Eso fue lo que Abraham deseó transmitir como el camino correcto, como el camino que los llevaría a la bondad, como el camino que los llevaría a ser como Hashem, imitar a Hashem y por lo tanto resguardarse de los castigos divinos, incluyendo
el castigo de la generación de Noé. En otras palabras, cuando Abraham reflexionó en lo mismo que reflexionaron los habitantes de Sodoma y Gomorra, Abraham llegó a conclusiones distintas. Recuerda lo que hemos venido diciendo, y quizás para las personas que se están uniendo a nuestra transmisión voy a recordar esto. Los habitantes de Sodoma y Gomorra quisieron aprender algo de la generación del diluvio, pero llegaron a conclusiones erróneas. Ellos se dieron cuenta que aquella generación robó, atentó contra la propiedad privada, y ellos quisieron hacer lo opuesto. Ellos quisieron proteger la propiedad privada, pero con el deseo de proteger la propiedad privada, esta generación llevó a un extremo que ni siquiera un vaso de agua, ni siquiera un pedazo de pan que te pertenezca a ti, podías dárselo a otro. Y de esa manera, por ley, prohibieron la hospitalidad, prohibieron la bondad, prohibieron el amor, prohibieron el servicio. Y eso llevó a la frialdad del alma, a la frialdad del corazón, que los llevó a la corrupción espiritual. Es por eso que dice la Escritura: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tú tienes que proteger tu alma de la frialdad. Tú tienes que proteger tu corazón de esa postura que te hace ser frívolo, que te hace ser inmisericordioso, de esas posturas que ves a alguien con necesidad y eso no mueve algo en tus fibras. Tú tienes que proteger tu alma de eso. Los habitantes de Sodoma y Gomorra establecieron eso y permitieron que la frialdad los llevara a la corrupción ética y moral. Abraham vio lo mismo que ellos vieron. Quiso aprender del mismo error que los habitantes de Sodoma y Gomorra quisieron aprender, pero Abraham llegó a otra conclusión. Abraham dijo: en vez de proteger tanto la propiedad privada a tal punto que me haga frívolo, lo mejor que podemos hacer es compartir. Lo mejor que podemos hacer es dar. Lo mejor que podemos hacer es servir. Porque cuando servimos, cuando amamos, cuando damos de nosotros mismos, estamos mostrando un ejemplo. Un ejemplo que es capaz de cambiar la vida de una persona. Déjame decirte algo. Los actos de bondad impactan. Los actos de bondad impactan. Y cuando una persona es conocida como bondadosa, como generosa, como servicial, su vida impacta y transforma vidas. Eso fue lo que Abraham Avinu decidió ser. No ser frívolo, no ser de corazón duro, todo lo contrario. Quiso padecerse de las necesidades de otros. Quiso estar allí para atender a los necesitados. Quiso ser una mano de apoyo al que lo necesitara. Quiso ser amor para quienes carecían de esto. Y Abraham demostró que ese era el camino correcto, que los iba a conducir hacia la bendición. Lamentablemente los habitantes de Sodoma y Gomorra no lo entendieron. Escucharon de Abraham, pero no lo asimilaron. Se burlaron de él. Dijeron: ¿cómo puede ser bondadoso? No entiende que por quitarse lo que es de uno, el diluvio fue enviado a la tierra. ¿Cómo tú vas a desprenderte de lo tuyo? ¿Cómo tú vas a dejar lo tuyo para que otro lo tenga? No.
la frialdad los consumió. Y esa frialdad los llevó a la corrupción y los llevó a la destrucción. Ellos quisieron evitar la destrucción y sin darse cuenta, por la frialdad, fueron llevados a esa destrucción. ¿Cuál es el gran mensaje de esta parashá? Aprendamos de las generaciones antiguas. Aprendamos de las generaciones antiguas. Y podemos entonces sacar de aquí un ejemplo, un principio para nuestras vidas. La generosidad es el camino correcto en el cual tenemos que conducir nuestras vidas. Lamentablemente hay mucha gente que no lo entiende. Lamentablemente hay mucha gente que tiene el mismo pensamiento que tuvieron los habitantes de Sodoma y Gomorra. No quieren compartir, no quieren dar, no quieren amar, no quieren servir. Piensan que cuando dan se disminuyen. Piensan que si yo doy algo, voy a disminuirme yo. Y por lo tanto, yo no doy. Yo no entrego. Yo no ayudo. Porque si doy, me disminuyo. ¿Y quién va a velar por mí? Hay gente que tiene ese pensamiento en su alma. ¿Quién va a velar por mí? Por lo tanto, yo no voy a dar. Porque después nadie va a velar por mí. Y están permitiendo que la frialdad, están permitiendo que ese mal deseo del corazón comience a tomar parte de ellos y comience a llevarlos a una corrupción. Lo aleinu, Hashem nos guarde, pero los va a conducir, si no recapacitan, al mismo error que llevaron los habitantes de Sodoma y Gomorra. El camino correcto es el amor. El camino correcto es el servicio. El camino correcto es la bondad. El camino correcto es dar y entregar. Dice la Torah, dice la Escritura, la Tanaj, quien le da al pobre no se disminuye, todo lo contrario. Quien le da al pobre le presta a Dios. Imagínate eso. Imagínate prestarle a Dios. El pobre no te puede pagar, pero Dios sí te va a pagar. El pobre no tiene la manera quizás de devolverte lo que tú has hecho por él, pero Dios sí te va a pagar esa buena acción, esa buena dádiva, ese buen don. Por lo tanto, dar de ti no te disminuye. Dar de ti te incrementa. A mí siempre me gusta colocar una metáfora para que puedas comprender esto. Imagina una vela encendida. Imagina esa vela encendida encendiendo otra vela. Te pregunto, ¿la vela se disminuye por encender otra? No. El fuego de esta vela no se disminuye por haber encendido otra vela. Todo lo contrario, se multiplica. Si había oscuridad que esta vela no podía lograr disminuir por completo la oscuridad, al encender otra vela hay mayor luz. Hay mayor luz. Y por lo tanto, el dar, el servir, no te disminuye. El dar y el servir te incrementa, te bendice, te ayuda a ti. Ese es el camino correcto. Sobre toda cosa guardada, guarda tu alma, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y esa es la gran lección que tenemos que aprender en esta parashá. Esta es la gran lección que nos tiene la Torá en este día de Shabbat.
Entender que cuando damos, guardamos nuestro corazón de la frialdad. Entender que cuando servimos, guardamos nuestro corazón y guardamos nuestra alma. Ese es el ejemplo de Abraham. Lo contrario lleva a la destrucción. Lo contrario, lo aleino, nos lleva al camino de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas por ser frívolos, por no tener un corazón bondadoso, por no tener un corazón de dar y ayudar. Eso es lo que tenemos que aprender en este Shabbat. Quiero cerrar esta enseñanza con lo siguiente. Recuerda que aquí hay provisión para tu sanidad. Un ángel con sanidad fue enviado en esta parashá a sanar a Abraham y ese recurso está delante de ti. Número 2. Aquí hay provisión para buenas nuevas, para buenas noticias de tu vida. Un ángel fue enviado a Abraham para darle las buenas noticias de que iba a tener un hijo. Buenas nuevas hay para ti en esta parashá. Ese es un recurso espiritual. Número 3. Revelación. Un ángel fue enviado a Abraham para decirle lo que Dios iba a hacer. Y aunque lo que iba a ocurrir no era bueno, lo bueno es que Abraham lo supo, tuvo conocimiento y pudo hacer algo por eso. Que esa revelación podamos tenerla y esta parashá nos da ese recurso espiritual. Número 4. En esta parashá hay expiación, perdón de pecado, hay provisión de expiación. Y número 5. En esta parashá hay un principio hermoso. El camino correcto que guarda nuestro corazón y nos lleva a la bendición es la generosidad. La generosidad. Amar y dar. De esto es lo que quiero compartirte en esta parashá. Por eso es lo que nos mueve a transmitir, a enseñar, a abrir estos canales, a transmitir por YouTube, a transmitir por Instagram, a transmitir por todo esto, nuestro deseo de dar, para que esto pueda enriquecer tu vida, bendecir tu vida. Echa mano de esos recursos y que el Dios del cielo te bendiga en este día de Shabbat. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Shalom Ubraja. Gracias por estar conmigo. Un fuerte abrazo y que la bendición del cielo esté contigo. Shalom. ¿Se inspiró? No sé qué le pasa a esta computadora ahora. Ah, ¿y se cortó por YouTube? Sí. Sí. Pero después lo puedes subir. No sé.